Ok, ok. Bueno, ya siendo la hora, bienvenidos a todos. Bienvenido Miguel, doctor Miguel, perdón. Este, Muy agradecido de que estén acá con nosotros en este espacio. Como bien saben, los viernes de fines de cada mes tenemos esta actividad y pues ha sido bastante interesante y provechosa en el sentido de que ha habido exponentes muy buenos y temas muy buenos, así que esperamos continuar lo que queda de año, por lo menos hasta noviembre, y después continuaríamos el año que viene. Pero si me permiten, yo quiero, pues, en esta ocasión dar unas pequeñas palabras eh, porque bueno, ha sucedido una situación, un evento que es bastante difícil, bastante lamentable y bueno, quiero dar unas palabras a una persona muy especial que nos deja un gran vacío, que es Ruti Besouro Salvo. Ella falleció este pasado miércoles y su partida pues nos conmueve profundamente. Ruti fue una mujer extraordinaria cuyo apoyo incondicional y entrega han sido fundamentales para el monasterio de Amavijara y el Instituto de Estudios Budistas Hispanos. De hecho, ella fue miembro fundadora del Centro Mexicano de Budismo Theravada, AC, y miembro muy activo del IEP. Su compromiso con la enseñanza, su guía en numerosos retiros y su ejemplo de vida han sido una fuente de inspiración para todos nosotros. En los últimos retiros del Venerable, en el monasterio, su apoyo en las clases de repaso fue digno de admiración. Además, fue una mujer que supo transmitir con claridad, calidez y a la vez con firmeza la práctica del budismo, motivando a muchos a seguir el camino con dedicación y confianza. Ferviente estudiante de lengua pali, su legado vive en cada programa, en cada retiro, en los grupos de estudio del pali y en el corazón de quienes tuvimos la oportunidad y el buen karma de compartir con ella. La recordaremos siempre como una guía, una amiga y una luz que iluminó nuestro camino espiritual y nuestro servicio a la comunidad en la difusión del budismo. También unas muy cortas palabras de agradecimiento a Lina, a Lourdes, a Berta, que estuvieron en sus últimos momentos acompañándola, días bastante difíciles para todos, ¿no? Entonces, bueno, eso quería decir de entrada. Y bueno, y ahora pues dar comienzo a la actividad, a la conferencia de hoy, que se titula Paz Interior y Paz Mundial. Para mí es un honor presentarles al doctor Miguel Romero, un destacado químico con una sólida formación académica y una carrera profesional ejemplar. Nacido en la Ciudad de México en el año 59, 1959, el doctor Romero tuvo su doctorado en química orgánica por la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Su trayectoria incluye investigación postdoctoral en la Universidad de Ottawa, así como roles de investigador asociado en la Universidad de Columbia Británica y el Instituto de Química de la UNAM. Además, ha desempeñado una posición de liderazgo en la industria de transformación, aportando su experiencia a diversos proyectos científicos y tecnológicos. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios y publicaciones en revistas líderes en el campo de la ciencia química, destacando su contribución a la base del conocimiento. Más allá de su carrera científica, el doctor Romero ha dedicado gran parte de su vida a su formación espiritual. Fue ordenado monje budista Theravada en 1998 en el monasterio Abayagiri, en Estados Unidos, fungiendo como su preceptor el venerable Luang Por Pássano y como su maestro el venerable Sono. Tras casi 6 años en vida monástica en el Birken Forest Monastery, regresó a la vida laica en el 2004 y actualmente reside en Vancouver, Canadá. Continúa colaborando con la comunidad budista mediante charlas, retiros de meditación y trabajo de traducción, incluido el trabajo de traducción al español de la conocida versión del Majjhima Nikaya de Bhikkhu Bodhi. El doctor Miguel Romero
combina una carrera ejemplar en ciencia con una profunda vocación espiritual, siendo un ejemplo de compromiso, conocimiento y búsqueda interior. Entonces es un placer contar con su presencia hoy, doctor. Bienvenido. El audio, doctor. El audio ahorita. Sí, decía yo que te agradezco mucho, Winston, tus palabras y tu introducción. También agradezco mucho tu invitación para participar en este foro. También mi agradecimiento al Instituto de Estudios Budistas Hispano. Bien, yo quisiera, antes de empezar la sesión, que quisiera dedicar a Ruti el mérito que todos estamos haciendo en este momento y que vamos a hacer durante la sesión, ¿sí? Especialmente dediquemos este mérito a Ruti. Obviamente, sí, fue una persona excepcional, una gran promotora del Dhamma, una gran practicante, una gran meditadora. Entonces, yo tengo la confianza de que su destino es muy bueno. No, de eso no tengo mucha duda, ¿no? Pero aún así, dediquemos el mérito de esta sesión a Ruth. Bien, ahora voy a iniciar con una presentación. Vamos a ver. Bueno, sí se puede ver. Sí, Bien, entonces vamos a ver si puedo manejar esto adecuadamente. Parece que ahí está, ¿no? Bien, entonces este es el tema paz interior y paz mundial. Pues es un tema que de alguna forma siempre ha estado cercano en mi vida por muchas razones, ¿no? Eh, el aspecto de paz interior, por supuesto, se refleja en la búsqueda de una trascendencia de de los problemas que uno experimenta y al atestiguar también todo el conflicto humano, todas las guerras y demás, ¿no? Entonces, siempre es un punto de reflexión y, por supuesto, el budismo es, pienso yo, la, eh, la actividad, la religión, el área que mejor aborda este aspecto, como voy a tratar de ilustrarlo en esta plática. Los seres humanos siempre en general, si somos personas mentalmente sanas, anhelamos la paz, ¿sí? Es un anhelo muy profundo y sin embargo, a pesar de que la mayoría anhela la paz, eh, sin embargo, generalmente hace todo aquello que garantice que no haya paz, ni interna ni externa, ¿no? Eh, y desde luego, de esta forma queremos paz personal y queremos paz social. Pero también la historia nos muestra que la paz es algo muy frágil e inconstante, ¿no? De hecho, la ilustración del el anuncio de la plática, ¿no? Si ustedes recuerdan, tiene una serie de rocas ahí equilibradas, ¿no? Es una muy buena representación del hecho de que la paz social y la personal también es muy frágil. Siempre las condiciones de vida cambian, los gobiernos surgen, caen, la mente cambia constantemente, entonces estamos envueltos en una situación que no es pacífica, ¿no? Desde luego hay valles, hay ocasiones en las que uno puede gozar de cierta paz relativa, ¿no? Pero básicamente la condición que nos lo impide es anicca, la transitoriedad o la impermanencia de los fenómenos condicionados. Eso ya es parte de el-
la estructura, parte del el mecanismo del, de de la existencia condicionada, ¿no? Entonces, lo que es fascinante es que a pesar de esta situación ya dada, el Buda descubre la forma de encontrar la paz y eso es lo que vamos a tratar de abordar a continuación. El Buda nos dice que la ausencia de paz es debido a algo que él denomina dukkha, ¿sí? Es la naturaleza insatisfactoria, inestable, estresante de los diversos aspectos de la existencia condicionada, ¿no? Y esto constituye la primera noble verdad. Con respecto a esta verdad, hay una triple tarea a todos los que seguimos sus enseñanzas, y esta es primero reconocerla, comprenderla plenamente y posteriormente trascender ese dukkha, ese sufrimiento. La ausencia de paz duradera es una manifestación de dukkha, ¿no? Una entre varias manifestaciones. Eh, y la falta de paz social precisamente refleja la falta de paz interior, el desasosiego causado por las impurezas mentales, ¿no? Eh, una sociedad compuesta de individuos con mentes perturbadas no puede convivir en armonía, mientras que lo converso es verdad también. Una sociedad con individuos cuyas mentes son puras es una sociedad en armonía. Y digamos que un ejemplo palpable, algo que uno puede comprobar en esta vida es en muchos aspectos la vida monástica, ¿no? Los bhikkhus y los bhikkhus y las bhikkhunis que viven en buenos monasterios y que ellos mismos son ejemplos de virtud y sabiduría, nos dan el ejemplo de esta situación, ¿no? Poseen mentes claras, limpias, y por lo tanto hay una gran armonía y paz. Pero es un microcosmos, y de hecho nosotros tomamos un refugio en eso precisamente, cuando uno atestigua esa situación. Entonces la fe en la posibilidad de que haya paz se incrementa sobremanera, porque uno atestigua que es posible, ¿no? Ahora, la estrategia budista, cuando consideramos la paz en general, es la de transformar primero al individuo, de modo que esa transformación conduzca a la transformación colectiva, ¿no? Hay dos estrategias contrastadas. La usual, la que uno ve en el mundo, típicamente es una estrategia deductiva, es decir, va de lo general a lo particular, ¿no? Se imponen reformas desde arriba, en las instituciones, por ejemplo, y hacia abajo, hacia el individuo, ¿no? Y se pretende que de esto dé resultados, pero en realidad eso la historia lo demuestra, no produce resultados duraderos. Por otra parte, la estrategia inductiva, es decir, lo que va de lo particular a lo general, es la que es realmente efectiva. Y el budismo toma esa estrategia, ¿sí? Y esa transformación comienza en el individuo. Y una vez que el individuo se transforma, entonces hay una influencia, hay un derrame hacia la familia, hacia la comunidad, y de la comunidad hacia la sociedad en general y al mundo en general, ¿no? Entonces, esta es una estrategia más realista, más en acorde con la verdad y con la situación que vivimos. Un ejemplo histórico de esto es la vida del emperador Asoka, que vivió en la India en el siglo III de la era común. Eh, este gran emperador era verdaderamente todo un personaje muy sobresaliente, muy impactante. Hay muchos récords, hay mucho escrito acerca de su vida y de lo que hizo, y es muy interesante leer acerca de su vida, ¿no? Él era un guerrero, básicamente, era un emperador que imponía su ley a través de la fuerza, y a través de eso pudo expandir su imperio ah, ampliamente, ¿no? Más allá de la India. Y sin embargo, en un momento dado,
según se dice, cuando estaba precisamente después de la guerra de Kalinga, él vivió directamente los efectos de la guerra, ¿no? Atestiguó el grandísimo sufrimiento que se causaba en la guerra, ¿no? En las batallas, y no solamente en las batallas, sino en las consecuencias de ese tipo de actividad, ¿no? Las madres perdían a sus hijos, los padres perdían a sus hijas y hijos, etcétera, etcétera, y eso causaba un dolor y causa actualmente un dolor tremendo, ¿no? Y él tuvo en ese momento él tuvo una conversión y parece ser que hubo una cierta coincidencia en el sentido de que llegó a conocer ciertos monjes, empezó a tener familiaridad con el sangha monástico y muy rápidamente, debido a esa gran pesadez que tenía en la mente por lo hecho, ¿sí? Es decir, surgió en él una gran vergüenza y temor moral, ¿sí? Que lo indujo a arrepentirse de haber actuado en la forma en la que lo hizo. Y en poco tiempo después de conocer al Sangha, de familiarizarse con él, se convirtió y aparentemente en forma, no se relata en forma directa, pero parece ser que tuvo una, una verdadera transformación en su mente, ¿no? Inclusive es posible que se haya tornado en un Sotapanna, ¿no? Y a partir de ahí, entonces empezó a dictar políticas basadas en el Dhamma, ¿no? Políticas basadas en la compasión, en la tolerancia religiosa, en el cuidado de los animales, etcétera. Y hubo una gran paz y prosperidad sin precedentes en su imperio. De hecho, es realmente, en términos de la historia humana, es un ejemplo particular muy, muy especial a este respecto, ¿no? Nuevamente, es un ejemplo de lo que es posible. Y hay una serie de situaciones que acompañaron la vida de él. Por ejemplo, él tuvo muchas esposas, tuvo muchos hijos, pero en particular dos hijos de él eh, sobresalen, y son los venerables Mahinda y Sangamita, que fueron misionarios que llevaron el budismo a la isla de Sri Lanka. Entonces, gracias a ellos, el budismo se estableció en Sri Lanka, y eso fue como parte de una serie de misiones que Ashoka envió en diversas direcciones, ¿sí? Hubo, por ejemplo, misiones en el sudeste asiático, en Afganistán, incluso parece ser que llegaron hasta Grecia, por ejemplo, el Mediterráneo. En fin, una cosa muy interesante. También durante su vida hizo grandes donaciones al Sangha, fortaleció mucho la institución del Sangha, y erigió también un grandísimo número de estupas en los confines de su reinado. Y muy, muy importante para nosotros es que patrocinó el tercer concilio budista en Pataliputra, la capital de su imperio, ¿no? Entonces, esto fue un evento para nosotros históricamente muy, muy, muy importante. Y bueno, todos estos ejemplos muestran cómo la transformación individual puede proyectarse hacia lo colectivo. Un ejemplo de los edictos que él publicó a lo largo de todo su reino, casi todos eran edictos en roca o escritos en pilares, los llamados pilares de Asoka. El edicto mayor en Roca 1, en síntesis, dice: así como el rey Asoka ha renunciado a la violencia y a la guerra, él promueve el bienestar de todos los seres vivos, ha prohibido los sacrificios de animales y alienta a sus súbditos a ser compasivos y a tratar a todos los seres con respeto y dignidad. Todos los seres tienen derecho a vivir y ser protegidos. ¿Sí? Entonces es algo muy, muy bello, muy, muy, realmente es impactante, ¿no? Que este tipo de mensajes se haya diseminado en todo su reino.
en una época en la que apenas la escritura apenas empezaba a ser un medio para para la difusión de ideas, ¿no? Hay que tomar eso en cuenta, ¿no? No es como en la actualidad, en en esos tiempos era diferente, ¿no? Pues, por ejemplo, se hacía el edicto en piedra y eso quedaba cerca de alguna población o algo así, y no todo mundo podía leer esos edictos. Entonces, en realidad, la mayoría de la gente no podía leer. Entonces, en ocasiones llegaban gentes que podían leer lo escrito y entonces se les pedía que lo hicieran y la gente se reunía y estas personas leían el edicto y todo el mundo escuchaba con mucha atención. ¿Por qué? Porque veían que estaba eso plasmado ahí, pero no lo podían entender. Entonces, eso tuvo un gran impacto en la población. Ahora bien, regresando al aspecto de, de la ausencia de paz, ¿no? Y de los conflictos. El Buda eh, explica muy claramente el origen de estos conflictos, ¿no? Y para ello, y ello lo expresa en, en, en el origen dependiente, ¿sí? En su enseñanza del origen dependiente. Y tiene que ver con la segunda noble verdad, el origen del sufrimiento. En forma sencilla, se puede decir que el origen del sufrimiento es el deseo. Ese es lo que oímos siempre, ¿no? En este sutta, especialmente en Digha Nikaya 15, eh, que habla de Paticca el Buda desglosa el mecanismo causal que da origen a los conflictos. Ay, perdón. En la secuencia causal más conocida del origen dependiente, la causa para el surgimiento del deseo o la avidez, tanha, es la sensación. Pero a su vez, el deseo desencadena una serie de estados mentales y eventos que finalmente desembocan en conflictos. En la expresión común del origen dependiente se dice que el deseo es la condición para el surgimiento del apego y de ahí continúa hacia adelante y continúa causalmente hacia atrás también la secuencia típica de 12 eslabones. Pero en este discurso el Buda hace una digresión y se va en una bifurcación y analiza precisamente con más detalle esta relación entre deseo y apego, la desglosa. Y él dice que cuando una mente está sujeta al deseo, entonces esa es la causa para que surja en esa mente el afán de búsqueda. ¿De búsqueda de qué? Del objeto que desea, ¿sí? Porque es un deseo de satisfacción sensorial. Entonces busca un objeto de los sentidos. Cuando se establece esa búsqueda, se afianza y entonces eso es una causa del surgimiento de la ganancia. Cuando la persona búsqueda generalmente obtiene o gana lo que está buscando, ¿sí? Pero esa ganancia introduce como causa necesariamente la toma de decisiones acerca de aquello que se ha ganado, que se ha obtenido, ¿sí? Y una vez hecha esa toma de decisiones, entonces viene el deseo y la lujuria con respecto a ese objeto. Cuando eso se establece, eso es entonces la causa del apego, es lo que cimienta, lo que, lo que establece y fortalece el apego precisamente, ¿no? Y el Buda va más allá. Dice que una vez que se establece el apego, entonces se desarrolla una actitud de posesividad, ¿no? Uno se apega a lo obtenido, a lo ganado, y ese apego da lugar a posesividad, ¿no? Eh, bien, lo podemos ilustrar de una forma muy simplista, si ustedes quieren, ¿no? Digamos que yo deseo comer un chocolate, ¿no? Pero que sea un chocolate de cierta marca que me gusta. Entonces voy en búsqueda del chocolate. Finalmente tengo que hacer toda una travesía para llegar a la tienda correspondiente y entonces obtengo el chocolate, tengo la ganancia. Y entonces ahora tengo que decidir cuándo me lo como, cómo lo guardo, eh, eh, qué tantos chocolates me como por día, etcétera, etcétera.
Pero entonces surge la lujuria por el deseo por esos chocolates. Y ya teniéndolo, entonces se fortalece ese deseo. Y ese es el problema con los placeres sensoriales, ¿no? Uno lo obtiene al principio y una vez que uno lo obtiene, lo prueba, uno quiere seguir probándolo. Se vuelve uno adicto y entonces surge más apego hacia ese objeto. Y después, ahora si mi hermana viene y tengo los chocolates, no, ese apego hace que me torne posesivo y diga, "No, son mis chocolates y ella quiere que compre los suyos, pero yo, estos son los míos". Entonces hay un sentido de posesividad del objeto y eso da lugar a avaricia. Y la avaricia es el estado mental ante el cual no queremos compartir lo que tenemos, ¿sí? Y esa avaricia a su vez da lugar a la salvaguardia o la protección del objeto, ¿no? Y cuando esa salvaguardia es rota, ¿sí? De alguna forma, entonces esa ruptura, esa, el cese de esa salvaguardia da lugar a una serie de, como dice el Buda textualmente, de diversos fenómenos malignos y malsanos. Y él dice, uno empuña así las armas, surgen los conflictos, las reyertas y disputas, los insultos, las calumnias y las falsedades, ¿no? En, y después dice el Buda, bueno, en ausencia de eh, salvaguardia o protección, si no hay protección, no surgen los conflictos. Si no hay avaricia, no surge la salvaguardia. Si no hay posesividad, no hay avaricia. Si no hay apego, no hay posesividad. Si no hay deseo y lujuria, no hay apego. Si no hay toma de decisiones, no hay deseo y lujuria. Si no hay ganancia, no hay toma de decisiones. Si no hay búsqueda, no hay ganancia. Y si no hay deseo, no hay búsqueda. Y al no haber búsqueda, ahí se acaba todo, ahí se rompe la cadena causal y entonces de esa forma se rompe esa situación potencial de conflictos, reyertas, guerras, en pocas palabras, de falta de paz. Entonces lo explica muy bien. Ahora, después de esto se concluye, ¿sí? Puesto que el deseo proviene, su causa es la sensación y nosotros naturalmente buscamos siempre la sensación agradable, queremos ir hacia la sensación agradable y rechazamos la sensación desagradable, ¿sí? Entonces, la búsqueda de esa sensación agradable es que después va a dar lugar al deseo. Entonces, y básicamente eso se resume en la búsqueda de placeres sensoriales. Y esa es la causa de disputas, como dice el Buda, entre reyes, familias, hermanos, amigos. Es causa de guerras, destrucción y toda serie de males, incluida la ausencia de paz. La emancipación, entonces, es el abandono del deseo y la pasión por los placeres sensoriales. Así es como la renuncia es un elemento clave en la obtención de la paz. ¿Sí? Entonces, aquí está es parte del meollo del asunto. Si uno quiere una verdadera paz, mm, tendrá que ejercitarse la renuncia, entre otras cosas. Hay un ejemplo en relación entre el deseo de placeres sensoriales y los conflictos en Majjhima Nikaya 13, el gran discurso sobre la masa de sufrimiento, del cual voy a leer un fragmento. Dice así, y una vez más, bhikkhus, a causa de los placeres sensoriales, teniendo su fuente en los placeres sensoriales, siendo los placeres sensoriales la raíz, ocurre que los reyes disputan con los reyes, los nobles con los sacerdotes con los sacerdotes, los laicos con los laicos, la madre con el hijo con la madre, el padre con el hijo con el padre, el hermano con el hermano, la hermana con la hermana, el hermano con la hermana con el amigo con el amigo, y así en sus peleas se atacan unos a otros con puños o terrones, o con palos o cuchillos, y así se causan la muerte o un dolor mortal. Ahora bien, esta es también la desventaja de los placeres sensoriales, esta masa de sufrimiento visible aquí y ahora que tiene como causa el placer sensorial.
Además, vicus, debido a los placeres sensoriales, cuya fuente son los placeres sensoriales, siendo los placeres sensoriales la raíz, es que los hombres, tomando espadas y escudos y atando arcos y flechas, se involucran en la batalla, amasados en arreglos de filas dobles, mientras las flechas vuelan y las lanzas centellean. Y ahí caen heridos por flechas y lanzas, y sus cabezas son cortadas por espadas, y así se causan la muerte o un dolor mortal. Ahora bien, esta es también la desventaja de los placeres sensoriales, esta masa de sufrimiento visible aquí y ahora, que tiene como causa el placer sensorial. Además, vicus, debido a los placeres sensoriales, cuya fuente son los placeres sensoriales, siendo los placeres sensoriales la raíz, es que los hombres, tomando espadas y escudos y atando arcos y flechas, se atacan unos a otros en batallones, mientras las flechas vuelan y las lanzas centellean, y ahí son quemados con excrementos hirviendo y aplastados bajo grandes pesos, y sus cabezas son cortadas por espadas, causándose la muerte o el dolor mortal entre sí. Ahora bien, esta desventaja, en el caso de los placeres sensoriales, esta masa de sufrimiento visible aquí y ahora, tiene como causa los placeres sensoriales, tiene como fuente y raíz los placeres sensoriales, siendo la razón simplemente los placeres sensoriales. ¿Y qué es la emancipación de los placeres sensoriales? Es la eliminación del deseo y la lujuria, el abandono del deseo y la pasión por los placeres sensoriales. Esa es la emancipación de los placeres sensoriales. Así que en un sentido más amplio, no es solo el deseo la raíz de los conflictos, sino en realidad hay un complemento que en realidad es la triple raíz de todo lo malsano. Esas tres raíces malsanas, como ustedes saben muy bien, son realmente la base de todo conflicto y sufrimiento. Y estas son el deseo, loba, que se expresa como codicia, avidez, lujuria; la aversión, dosa, se expresa como odio, mala voluntad; y la ofuscación, moja, que se manifiesta como ignorancia, confusión e ilusión. La salida del problema, la ausencia de paz o de las guerras y los conflictos, está indicada por la tercera y cuarta noble verdades. La tercera noble verdad es el abandono, el deseo, conduce al cese de dukkha, de los conflictos y de la ausencia de paz. En la cuarta noble verdad, la noble octuple vía, la cual conduce al fin de dukkha y a la paz en un sentido final o último, es decir, al nirvana. Esta vía o sendero consiste en comprensión correcta, intención correcta, lenguaje correcto, acción correcta, modo de vida correcto, esfuerzo correcto, atención plena correcta y concentración correcta. Por otra parte, el ejercicio de los estados malsanos que culminan en los conflictos, las reyertas y las guerras es algo muy grave. Las voliciones o kama son motivadas por el deseo, la aversión y la ofuscación, generan resultantes que desembocan en un gran sufrimiento para el ser humano. En el Dhammapada se dice que la violencia contra los seres indefensos conduce a dolor, pérdida, daño corporal, enfermedades serias, trastornos mentales, problemas con el gobierno, ser el objeto de calumnias graves, pérdida de parientes, destrucción de la propiedad; el lugar de residencia es consumido por el fuego; tras la muerte, quien ejerce esta violencia renace en el infierno. Entonces, estas son las consecuencias de ese tipo de acciones. Y por esta razón, los gobernantes tendrían a bien considerar sus pensamientos, palabras y acciones en relación con las decisiones que tomen en cuanto a iniciar o abstenerse de hacer la guerra. Entonces, esto es muy importante. Es muy obvio que muchos dirigentes mundiales no entienden este principio, no entienden lo que han motivado, lo que han desencadenado, ¿no? Esa gran ignorancia es entonces causa de increíble sufrimiento, y actualmente lo estamos viendo, ¿no? Las guerras que estamos viviendo en Gaza, la guerra en Ucrania, etcétera, etcétera, son una muestra de este caos, ¿no? Causado por esta ignorancia. La visión budista de la paz. Claro, el budismo tiene una visión muy clara de lo que es la paz y establece que la paz es posible, nuevamente a través de la transformación personal.
Hay tres aspectos que se requiere considerar y que tienen que llevarse a cabo. El primero es contener y eliminar los pensamientos, palabras y actos malsanos. El segundo es promover los pensamientos, palabras y actos sanos. Y el tercero es cultivar la mente, ¿no? Este es, como sabemos muy bien, inclusive hay una placa en el Dhamma Vihara, ¿sí? Que dice, que menciona estos tres aspectos. Esta es la enseñanza de todos los Budas. Básicamente, si uno se le pregunta qué cosa es lo que enseñan los Budas, bueno, esta es una muy buena respuesta, ¿no? Entonces, muy importante. Hay otros dos aspectos también primordiales que se tienen que ejercer, que las personas tienen que considerar seriamente, y es el desarrollo de Hiri y Ottappa, la vergüenza y el temor moral, ¿no? El Buda los llama, a estas dos cualidades las llama los dos grandes protectores del mundo. Sí, entonces es la vergüenza que surge cuando uno piensa, por ejemplo, qué pensaría una persona sabia acerca de la acción que pretendo hacer, por ejemplo, ¿no? O también la vergüenza en el sentido de la consideración hacia los demás, ¿no? Esa es la característica de Hiri, ¿no? El respeto por los demás. Mientras que el temor moral es más bien el temor a la consecuencia de nuestras acciones y representa el respeto hacia uno mismo, ¿no? Mientras que el primero está basado en el respeto a los demás, el segundo es basado en el respeto a uno mismo, porque queriéndose a uno mismo, uno no haría transgresiones, ¿sí? Y de modo que cuando estas dos cosas se tornan, pues, adaptan, se adoptan en el individuo, ¿no? Para configurar la base de su virtud, entonces realmente se tornan en la medida de que cada individuo contribuye a la protección del mundo. El individuo se protege a sí mismo, pero también protege al mundo. Y bueno, en su conjunto, el noble octuple sendero es la vía que conduce a la paz suprema del nirvana. Finalmente, ese es nosotros como budistas, desde luego que queremos la paz social, queremos la, la- la paz en las comunidades, en las familias, en los grupos, ¿sí? Pero últimamente lo que buscamos es realmente la paz suprema, que es nirvana, ¿no? Y eso es a lo que nos abocamos en la práctica. Ahora bien, por supuesto, ese es el objetivo mayor, ese es el objetivo final, pero en el camino hay diferentes grados sucesivos de paz que una persona puede experimentar, ¿no? El más básico es la paz derivada de la ausencia de guerra, de peleas y disputas, es decir, la paz social, ¿no? Eso no hay que hacer mucho si uno simplemente tiene la fortuna de vivir en un país en el que no hay guerra. Uno muchas veces lo da por hecho, pero no hay que darlo por hecho. Hay que darse cuenta de la situación y entonces uno puede gozar de eso, ¿sí? Después, en el siguiente nivel, uno puede experimentar la paz que se deriva de la adherencia a los principios morales. Una persona sigue los preceptos, como consecuencia de eso hay un regocijo, hay un beneplácito, ¿sí? Que surge de adherirse a esos preceptos, ¿sí? Eso es algo que cualquier persona puede experimentar. Más allá de eso, hay una paz que resulta de la restricción sensorial. Y cuando hay restricción sensorial, la mente no está tan desordenada, ¿no? Y ahora estamos hablando de una paz interior, ¿no? Uno lo puede experimentar muchas veces cuando va al monasterio, a un retiro, ¿sí? Las condiciones son de restricción sensorial y al practicar así, entonces uno experimenta una gran paz y tranquilidad, ¿no? Eso también es experimentable, ¿no? Es comprobable. Después viene la paz, que se deriva de la reclusión externa, interna, ¿no? Está relacionada con la restricción sensorial. La reclusión externa significa que uno se aparta del ajetreo y de la actividad ordinaria, por ejemplo, en las ciudades, en las ciudades, en los pueblos, en la vida diaria, y uno busca entonces el apartarse de ese ajetreo, busca unos lugares adecuados
uno busca, digamos, los bosques, uno busca lugares solitarios, uno busca monasterios, y después viene la paz que viene, y de eso se deriva una paz, cuando se logra eso, ¿no? Y después viene la paz de la reclusión interna, y esa reclusión interna se refiere a la reclusión con respecto a los impedimentos, con respecto a los cinco impedimentos. Cuando uno logra esa reclusión, entonces hay una verdadera y grandísima paz interior. Y no es, eso no es todo, porque después sigue la paz de la concentración superior, que es derivada de la supresión de los impedimentos precisamente, y se tipifica como el logro de los jhanas materiales sucesivos, los estados superiores de concentración sucesivos, que son el resultado del entrenamiento gradual, de un entrenamiento gradual que inicia con el establecimiento de la virtud, de los principios morales y después toda una serie de eventos como la reclusión, la restricción sensorial, etcétera, ¿no? Y más allá de eso está la paz de los logros inmateriales sucesivos, el logro del espacio ilimitado, la conciencia ilimitada, la base de la nada, la base de la ni percepción ni no percepción, los cuales son estados de una paz increíblemente profunda, ¿sí? Difícil de lograr, solamente pocas personas logran esto, ¿sí? Y después viene, después de todo eso, digamos que la cúspide en el mundo condicionado es el estado de la ni percepción y no percepción, ¿no? Entonces, pero después de eso viene ya el paso hacia lo supramundano, que es el cese de la percepción y la sensación. Eh, Generalmente cuando una persona, bueno, no generalmente siempre, que una persona logra esto por primera vez, al emerger de ese estado, hay una de dos, o se torna en un aragami, uno que no retorna, o en un arahant. Y eso tal vez se pueda comprender un poquito en forma intuitiva, en el sentido de que si la sensación da lugar al deseo, como vimos anteriormente, es la causa del deseo, cuando cesa esa sensación, la persona emerge con una mente clarísima y ve directamente que precisamente al haber cesado la sensación, cesó el deseo. En ese momento logra las vías y frutos correspondientes, ya sea al anagami o al arahant. Y finalmente, bueno, eso se traduce en nirvana, que es la paz suprema. Ese es el estado que realmente buscamos como practicantes budistas, ¿no? Entonces, estos estados de conciencia sucesivos no solo representan grados crecientes de paz, sino que también van acompañados de mayor lucidez, claridad mental y penetración liberadora, ¿no? ¿Sí? Entonces, dependiendo del nivel de paz que uno logra, en esa medida uno obtiene claridad mental, ¿sí? Y penetración con respecto a la realidad. Eh, pero, digamos, bajémonos un poco de la nube, en cierto sentido, y veamos en un sentido más ordinario. eh, Hay que entender que como personas ordinarias que estamos involucrados en familias, en trabajo, en actividades sociales, una de las cosas que es muy útil para lograr cierto grado de paz interior es regular los hábitos y el estilo de vida. En gran medida, la paz individual puede ser realizada por incrementos sucesivos al modificar nuestros hábitos y estilo de vida, ¿no? Entonces, y de eso podemos escribir un libro acerca de eso, ¿no? Los cambios correspondientes en caso de seguir como guía el entrenamiento gradual enseñado por el bendito rinden grandes frutos y beneficios, además de la paz, en esta misma vida, ¿no? Entonces, todo depende de varias cosas, ¿no? Una de ellas es el karma, pero también depende mucho de nuestro esfuerzo, ¿no? Nuestro esfuerzo y atención, ¿no? Entonces, en la medida en que hagamos esfuerzo y nos aboquemos a la práctica, en ese grado lograremos diversos niveles de paz
que se pueden experimentar en el aquí y ahora, en esta vida, ¿no? No es necesario esperar a renacer en un cielo, ¿no? Eso no es necesario, es posible comprobar todas estas verdades y lograr un elevado grado de paz cuando uno se aboca a tomar los pasos necesarios para hacerlo. Como conclusión, en Samyutta Nikaya se dice que, un fragmento dice que protegiéndose a sí mismo se protege a los demás y que protegiendo a los demás uno se protege a sí mismo. Entonces uno puede parafrasear este pasaje y puede afirmar que al proteger nuestra propia paz, protegemos la paz de los demás y al proteger la paz de los demás, preservamos la paz propia, ¿sí? Entonces esto es una gran verdad, ¿no? Es, si queremos paz en el mundo, tenemos que empezar con nuestra propia paz. Tenemos que hacer el esfuerzo. Eh, el esfuerzo hacia afuera es un tanto fútil, ¿no? El esfuerzo que realmente funciona, como en el ejemplo de Azoka, es ir hacia el interior, ¿sí? Buscar la propia paz y esa será la semilla que va a influenciar nuestro medio. Y en esa forma contribuiremos a la paz social y mundial, ¿no? Esa es en pocas palabras, ¿no? El mensaje de esta plática, ¿no? Finalmente, quisiera dedicar los méritos, ¿sí? Y como dije inicialmente, en especial dedicamos los méritos de esta sesión a Ruti Besudo. Eh, Aquí se lee que el mérito que ahora hemos acumulado y el que previamente se haya realizado, de ellos sean partícipes los innumerables seres en forma ilimitada. De la misma forma, entonces, que Ruti también goce del mérito que estamos compartiendo y sabemos hacia ciencia cierta que, bueno, Ruti tiene un muy buen destino. Eso es todo por el momento y les agradezco mucho la atención. Nuevamente, mi agradecimiento al Instituto de Estudios Budistas Hispano, a Winston por la invitación y a ustedes les agradezco también su presencia y apoyo. Gracias, doctor Miguel, muy bien. Entonces, si le parece, podemos dejar unos minutos para alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que pueda surgir de las personas que comparten con nosotros. Entonces, bueno, está abierto, pueden poner su micrófono y, y hacer la pregunta o el comentario, em, o levantar la mano. Creo que Adrián. Adrián ha levantado. Ajá. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Adrián. Sí, yo he participado en algunos cursos de Pali aquí con el Dhamma Vihara y y he hecho algunas lecturas budistas. No soy gran conocedor del tema, pero más o menos estoy familiarizado con algunos de los términos que usted manejó. Y pues quisiera hacer un par de preguntas. Eh, Yo considero al budismo este, filosofía o el Dhamma algo muy plausible, pero no soy en sí religioso como tal. Entonces, cuando usted comentó que vamos a decir, la vía deductiva, es decir, lo que va de las instituciones hacia el individuo, suele fracasar y que la vía inductiva, que tendría que ver más con esta parte individual y proyectarla hacia el mundo, es lo que realmente resulta, y puso usted el ejemplo de Ahsoka, ¿no? Sí, Y de hecho después hay una parte donde cita al Dhamma donde se pone énfasis en que los poderosos, los gobernantes deberían estar informados de esta parte. sí, Pero precisamente mi pregunta sería, pues que esto no es el caso normalmente, ¿no? En el mundo real, vamos a decirlo, este,
no sé, en el caso de Gaza que usted mencionó, salvo que Netanyahu de repente tuviera esta vergüenza moral, esta Sí, iluminación como para decidir que esa no es la vía, podría sí, haber un cambio sustantivo. sí, Pero en cambio, los individuos sin poder, por ejemplo, los habitantes de Gaza, pues por mucho que cultiven esta paz interior, claro, no creo que hagan una gran diferencia, ¿no? sí. Entonces, no sé cómo se discierna esta cuestión dentro del Sí, budismo. bueno, hay que verlo también desde el punto de vista budista. Lo que nosotros vemos en un momento dado en el tiempo y el espacio es una sección nada más del historial de todos los seres que están involucrados, ¿sí? En el sentido de que Netanyahu, en este caso particular, ha obtenido poder y demás, y lo ejerce, por supuesto, en forma equivocada, pero eso ha sido por causas y condiciones previas, ¿sí? Es decir, el poder no se gana así nada más, ¿sí? Eso depende de las acciones que él haya ejercido en el pasado, y fueron tales acciones las que lo pusieron en esa situación histórica actual. Por otra parte, los oprimidos, los que están sufriendo las consecuencias de sus acciones, también tienen un historial, ¿sí? Previo, muy largo, muy largo, si consideramos el modelo del renacimiento de las vidas anteriores, ¿sí? Y eso es la explicación de por qué en un momento dado ellos se encuentran como víctimas, como personas que están sufriendo de opresión y violencia, ¿no? O sea, esa experiencia no sale de la nada, ¿sí? Sale de causas, todo es causal. Entonces hay un rejuego. Samsara es tan largo, esta serie sucesiva de muertes y renacimientos es tan largo que en un momento dado nos podemos encontrar en situaciones favorables y de poder, por decirlo así, y en otras ocasiones estamos en situaciones de opresión, angustia y desesperanza, ¿no? Entonces hay que considerar la imagen global, pero en términos de infinidad de vidas, ¿no? Esa es una cuestión que es característica de la visión budista, ¿no? En ausencia de la creencia o del conocimiento acerca de vidas pasadas y demás, y del renacimiento, entonces no hay una explicación. Sí, es simplemente una situación terrible que no podemos encontrar una explicación, eh, pero por lo menos este modelo nos da una cierta idea de cómo están sucediendo las cosas y por qué suceden, ¿no? Pero eso no exime, ese hecho no exime a que una persona como Netanyahu eh, no atienda su responsabilidad moral, ¿no? eh, Sería muy afortunado para él si, por ejemplo, se encontrara a un monje o una monja y tuviera una budista y tuviera una conversación con esa persona. De hecho, alguien podría escribir una especie como de cuento corto o novela corta, ¿no? El encuentro de un monje X, vamos a decir, se encuentra con Bhikkhu Bodhi y tiene una conversación con Bhikkhu Bodhi, los dos hablan inglés, entonces pueden tener una conversación y sería muy interesante ver qué efecto tiene esa conversación en la mente de Netanyahu, ¿no? Eh, Podría suceder algo como lo que tal vez sucedió en el caso de Ahsoka, ¿no? Porque Ahsoka era un desalmado, ¿eh? Era increíblemente cruel, era muy cruel, muy violento, ¿sí? Y tenía la firme convicción de que tenía que ser expansionista y tenía que conquistar, ese era el dictamen para él, ¿no? Sin embargo, tuvo la grandísima fortuna de encontrarse con monjes y tuvo ciertas interacciones y a partir de esas interacciones cambió totalmente cambió 180 grados la dirección de su vida, ¿no? Entonces es interesante, ¿no? Muy interesante. Sí, gracias, gracias.
si tenemos otra pregunta. ¿Tonatiuh? Creo que Tonatiuh alzó la mano. Ajá. Sí, hola, buenas noches. Buenas Eh, noches. yo igual no soy todavía muy adepto, todavía estamos aprendiendo. Yo quisiera más que nada saber o preguntar cuál es la forma de la tradición Theravada cuando una persona, pues, ya descansa, ya, fallece. ¿En qué sentido? ¿Cuál O es sea, la forma de actuar ceremonialmente o qué sí. ofrendas o Bueno, cómo se sí, realiza esto? sí, esa es muy buena pregunta. Precisamente en la tradición budista, particularmente en la Theravada, que es la que conozco yo, generalmente cuando una persona fallece, eh, lo que se recomienda, sobre todo si es una persona, un amigo, una amiga o un pariente, ¿sí? Lo primero que vendría a mi mente sería eh, esa persona, bajo ciertas circunstancias, todavía se le puede ayudar, a pesar de que ha muerto. Hay ciertas circunstancias en las que es posible que uno comparta méritos con esa persona. Eso lo que quiere decir es que uno realiza a propósito, intencionalmente, cierta acción o cierto grupo de acciones sanas, meritorias, buenas, y uno dedica esas acciones a esa persona difunta. Sí, ese es un aspecto eh, muy importante en la doctrina Theravada, ¿no? De hecho, se llama, es uno de los 10 cursos de acción meritoria, se dice, ¿no? El, el- el dedicar el mérito particularmente a las personas fallecidas, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que en el mundo Theravada está está arraigada, es típica, y uno encuentra estas expresiones, particularmente en países budistas, como los del sudeste asiático, en Tailandia, en Birmania, en Camboya, ¿sí? Cuando la gente muere, entonces eh, muchas veces llevan a la persona al monasterio y entonces se le crema muchas veces y hay una ceremonia con los monjes y entonces los familiares, por ejemplo, hacen una donación o ofrecen comida a los monjes y dedican esa donación o dedican esa comida ofrecida precisamente a la persona que ha fallecido, ¿no? Entonces, hay todo un, hay mucho que discutir al respecto, pero solamente te estoy dando la respuesta corta. Muy bien, muchas gracias. Creo que Ujú. por ahí había otra pregunta. Muchas Sí, gracias. Pues hay una pregunta en el chat, pero no sé si Adrián la quiere hacer. Sí, gracias. Si había tiempo para otra pregunta, pues otra duda con la que me quedé es en esta secuencia como escalonada de niveles de paz, sí, ¿no? Creo que, por ejemplo, la de adherirse a los principios morales, creo que intuitivamente la alcanzo a reconocer. Mi, claro. mi padre me decía, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila, ¿no? Por ejemplo. Y ese ha Perfecto. sido uno de los preceptos que sigo en mi vida. Qué afortunado eres de haber tenido ese padre. Gracias. Sí, Pero la que sigue, la paz de restricción sensorial, ¿esa cómo se sí. logra? Mira, voy a tratar de explicarlo en forma sencilla, ¿no? Este es un fenómeno que de hecho sucede mucho en la vida moderna. Como tú sabes, hay una gran explosión de los medios de difusión, ¿no? Televisión, radio, internet, videos, el YouTube, redes sociales. Es un constante bombardeo de sensorial, ¿sí? Es un constante bombardeo y nuestro sistema, ¿sí? Cuando estamos, cuando no tenemos restricción hacia eso, ¿sí? Dejamos que ese bombardeo suceda. Nuestra mente se torna con lapsos de atención más cortos.
De hecho, este tipo de actividad induce a lapsos de atención cortos. Entonces, eso se traduce en que en el momento en que la persona tiene un poco de paz y tranquilidad, la mente está a 1000 por hora, ¿sí? Está con una serie de pensamientos que se atropellan unos a otros. Cuando uno trata, por ejemplo, de meditar bajo esas condiciones, no puede uno concentrarse, no puede uno calmarse, no puede uno estar en paz. ¿Por qué? Porque se están sucediendo todos estos pensamientos, preocupaciones, proyecciones, recuerdos, emociones, etcétera, etcétera, ¿no? La razón de eso es que no ha habido, es ese bombardeo. Cuando uno conscientemente restringe toda esa estimulación sensorial, el efecto es increíble, es realmente increíble. Si uno realmente se restringe, modera ese tipo de interacción sensorial, entonces la mente, en forma muy natural, queda plácida, queda tranquila, ¿sí? Queda serena sin que tenga uno que hacer mucho, simplemente uno disfruta sigue uno teniendo pensamientos sucesivos, ciertamente, pero ya no se atropellan, ya no, y de hecho no van a extremos, ¿no? Que van de angustia, por ejemplo, a letargo y torpeza mental, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas, esos extremos están causados por toda esta interacción constante. Entonces, es una de las cosas que mencioné al final, ¿no? Es parte del estilo de vida que uno debe adoptar. Como laico, es muy sabio adoptar una directiva en el estilo de vida en la que uno conscientemente restringe o modula todas estas interacciones. Y digo, no solamente interacciones digamos, con fuentes de información y de difusión, ¿no? No solamente estas cosas, sino también a nivel interpersonal, ¿no? Si tenemos demasiados compromisos, demasiadas interacciones con demasiadas gentes, eso a la larga crea esa agitación mental que después es muy difícil de calmar. Sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Héctor, la última pregunta, tal vez. O no sé si Ismael, no sé Ismael quién fue primero. estaba, sí, Adelante, Ismael. Ismael, adelante. Bueno, disculpe porque sé que estamos sobre la hora, pero eh, la pregunta es, varias veces apareció la palabra de buena fortuna y yo he escuchado en algunas bendiciones, buena fortuna. Ah, sí. Ujú. Le dijo a Adrián que tuvo la buena fortuna de tener un padre así, Ashoka tuvo la buena fortuna de, y en muchas bendiciones en Pali, que a veces en Occidente no se traducen, pero también hay que todas las bendiciones y la buena fortuna sean contigo, hay algunas bendiciones que empiezan así. Y entiendo que en los suttas hay. ¿Podría hablar, aunque sea brevemente, sobre esto de la buena fortuna? Sí, Bueno, pues, ¿qué hay que hacer con eso? la buena fortuna, nuevamente, vayamos a la causa, ¿no? Eso es lo que el Buda siempre dice, ¿no? De cualquier Todo fenómeno, calma. vayamos a la causa. ¿Cuál es la causa de la buena fortuna? Pues la causa de la buena fortuna son las buenas acciones en el pasado. Esa es así, es una respuesta muy rápida, sencilla, ¿no? Si uno busca una buena fortuna, uno debe haber cultivado eh, estados mentales sanos, lenguaje sano, acciones sanas en el pasado, ¿no? Y si no hay buena fortuna en el presente, entonces la, el lineamiento, la directiva es entonces empezar a ejercer acciones mentales, verbales y físicas que sean sanas y que conduzcan a lo sano. Y de esa manera, entonces, estaremos cultivando la semilla para que en el futuro experimentemos buena fortuna, ¿no? Aunque no la tengamos en el presente. ¿Sí? Entonces son dos situaciones. Si experimentamos fortuna en el presente, buena fortuna en el presente, es que hay una historia detrás. Y si no experimentamos esto en el presente, entonces tenemos que hacer historia con nuestras propias acciones en el presente, ¿no? En forma simple. Bueno, creo que ya nos pasamos de tiempo. Y finalmente, otra vez reitero mi agradecimiento
por darme la oportunidad de compartir con ustedes y recordemos a Ruti y dediquemos en el futuro próximo nuestras buenas acciones hacia ella porque fue una persona muy, muy querida por nosotros, fue un ejemplo fabuloso y de hecho hay una cierta satisfacción que yo siento y alegría porque por ese ejemplo que nos legó y por haber llevado una vida tan honesta, tan clara y con tanta energía, ¿no? Hacia la promoción del DAM. Bueno, los Muy dejo bien. y les Gracias, Héctor. agradezco mucho. Hasta luego. Adiós, Miguel, Gracias a gracias. todos. Bye. Gracias, Buenas doctor Gracias, noches. hasta Miguel. luego. Buenas noches a Gracias. todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Adiós.